Nunca imaginé que el sonido de una maleta cerrándose pudiera doler tanto. Ahí estaba el Adrián, mi esposo durante 9 años, empacando su portafolio con movimientos calculados, como si cada cierre y cada doblez fueran parte de un ritual para borrar lo que alguna vez fuimos. Yo me quedé en la puerta de nuestra habitación, con el corazón palpitando tan fuerte que me dolía respirar. ¿De verdad vas a hacerlo así?, pregunté, apenas con voz. Adrián levantó la mirada. Sus ojos, antes cálidos y llenos de promesas, ahora eran fríos, distantes, como si me observara a través de un cristal. ¿Hacer qué, Valeria? Ir a trabajar. Alguien tiene que mantener a esta familia, respondió con ese tono cortante que se le había vuelto costumbre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No es justo, susurré. Dejé mi carrera por nosotros, por esta casa. Él soltó una risa seca, amarga. No la dejaste por nosotros, Valeria. Renunciaste porque no soportaste la presión. Y ahora esperas que yo cargue con todo. Sentí que la sangre me hervía. Di un paso adelante, la rabia y la tristeza mezclándose en mi pecho. Eso no es cierto. Era una abogada excelente. Lo dejé porque tú insististe en que la familia necesitaba estabilidad, en que los niños me necesitaban. Adrián cerró el portafolio de golpe. Los niños están más tiempo con mis padres que contigo. La casa es un desastre. ¿Y tú? Me miró de arriba abajo, con desdén. Sigues buscándote a ti misma. Me estremecí. Su crueldad era nueva, punzante. ¿En qué momento se había convertido en ese hombre? Antes de poder responder, un sonido interrumpió la tensión. Mami, papi, ¿por qué pelean? Era Sofía, nuestra hija de 5 años, con sus trenzas deshechas y su osito de peluche en brazos. Forcé una sonrisa y me agaché frente a ella. No estamos peleando, mi amor. Solo hablamos un poquito fuerte, ¿sí? Adrián la alzó con una facilidad automática, plantándole un beso rápido en la frente. Todo está bien, princesa. Anda, ve con la abuela, seguro te tiene panqueques, dijo, con esa dulzura que últimamente solo le reservaba a los niños. Cuando Sofía se fue corriendo por el pasillo, el silencio volvió a caer como un peso insoportable. Tenemos que hablar esta noche, dijo Adrián sin mirarme. Es importante, asentí, aunque mi garganta ardía. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé inmóvil. Algo, muy dentro de mí, me gritaba que nada volvería a ser igual después de esa conversación. El día se arrastró con la monotonía de siempre. Lavar, cocinar, fingir sonrisas frente a mis suegros. Beatriz, su madre, opinaba sobre todo cómo debía vestir Sofía, cómo debía cocinar, incluso cómo debía organizar los juguetes. Y yo, como una extraña en mi propia casa, solo asentía para evitar conflictos. Cuando Adrián regresó esa noche, el aire se volvió más pesado. Los niños dormían, la casa estaba en penumbra. Me senté frente a él en el estudio, esperando. He estado pensando, comenzó, apoyando los codos en las rodillas, en una forma de mejorar las cosas. Ah, ¿sí? Pregunté con un hilo de esperanza. Sí, quiero usar parte de nuestros ahorros para comprarle una casa a mis papás. ¿Qué? La palabra se escapó de mi boca como un grito. Podrían mudarse cerca. Nos ayudarían más con los niños. Sería un alivio para todos, dijo, convencido, como si me estuviera proponiendo algo maravilloso. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quieres usar los ahorros de toda nuestra vida para comprarle una casa a tus padres? ¿Y ni siquiera pensaste en consultarlo conmigo? Su sonrisa se borró. Pensé que lo entenderías. Es lo mejor para la familia. ¿Para la familia o para tus padres? Mi voz temblaba. Él se levantó con la mandíbula tensa. No entiendo por qué siempre tienes que complicar todo, Valeria, porque estoy cansada de no existir en tus decisiones. Grité. Finalmente, se giró sin decir nada más y salió del estudio, dejando tras de sí un silencio que dolía. Me quedé sentada, mirando la sombra de mi reflejo en la ventana. El reflejo de una mujer que ya no reconocía. ¿Cuándo fue que dejé de ser parte de mi propia vida? A la mañana siguiente, desperté con murmullos en la cocina. Caminé despacio por el pasillo, con el corazón en la garganta. Ella está exagerando, decía Adrián, en voz baja. Te lo dije, hijo, respondió Beatriz, con tono condescendiente. Algunas mujeres no nacen para sostener un hogar. No puedes esperar que todas sean fuertes. Mis manos temblaban. Si seguimos adelante con los planes, lo aceptarás, añadió Adrián. Es lo mejor. Entré de golpe a la cocina, sin intentar disimular mi presencia. ¿Lo mejor para quién, Adrián? Beatriz fingió sorpresa. Ay, cariño, buenos días. ¿Dormiste bien? La ignoré.
¿Vas a seguir tomando decisiones sobre mi familia a mis espaldas? Adrián palideció. Valeria, solo estábamos hablando. ¿Hablando? Interrumpí. Sobre gastar nuestros ahorros, sobre nuestros hijos, sin siquiera mirarme a los ojos. Beatriz dio un paso al frente, siempre con esa falsa dulzura. Vamos, hija, no hagas un drama. Te conozco, ¿estás sensible? No, Beatriz. Estoy cansada, respondí, sintiendo mi voz quebrarse. Cansada de que crean que no soy suficiente. Por primera vez, vi un destello de miedo en los ojos de Adrián. Pero antes de poder decir algo más, Beatriz se apresuró a salir con Sofía y nuestro hijo pequeño, Mateo, rumbo al parque. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio que quedó fue más elocuente que cualquier palabra. Me quedé mirando a Adrián. No puedo seguir viviendo así, dije con calma. Él pasó una mano por su cabello, frustrado. No te estoy excluyendo, Valeria. Estoy tratando de mantener a flote esta familia. ¿Y crees que mantenernos a flote significa hundirme a mí? Susurré. No respondió. Solo se quedó de pie, mirándome como si fuera una desconocida. En ese momento, supe que algo dentro de mí había cambiado. No lo sabía todavía, pero ese día marcaría el principio del fin de la mujer que fui, y el nacimiento de la que estaba a punto de ser. Esa noche dormí en la habitación de los niños. No porque Adrián me lo pidiera, sino porque simplemente no podía compartir la misma cama con alguien que me había vuelto invisible. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración quebrada entre los sollozos que intentaba contener. Sofía dormía abrazada a su osito, y Mateo tenía una de sus manitas extendidas, buscándome en sueños. Los miré por un largo rato. Ellos eran mi razón, mi fuerza. Y también el ancla que me mantenía en un hogar que se sentía cada vez más ajeno. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, peiné a Sofía, vestí a Mateo. Todo como siempre, pero dentro de mí algo se estaba gestando. Un temblor silencioso. Una parte de mí empezaba a despertar. Al mediodía, llegó Beatriz, impecable como siempre, con su bolso caro y su sonrisa hipócrita. Buenos días, Valerian dijo, entrando sin siquiera tocar. Beatriz, respondí con la mejor sonrisa que pude fingir. He hablado con Adrián, comenzó, acomodándose en la silla del comedor. Y creemos que lo mejor es que descanses unos días. Que te vayas a casa de tu madre. Bueno, a donde quieras ir. ¿Perdón? Dije, incrédula. Ella cruzó las piernas, disfrutando el momento. No te lo tomes mal, querida. Solo estás saturada. Las mujeres a veces necesitamos un respiro. Sentí que el suelo se me movía. ¿Y tú quién eres para decidir eso? Pregunté, la voz me temblaba. Soy la madre de tu esposo, respondió con una calma venenosa. Y la abuela de tus hijos. La miré fijamente. No soy una empleada que puedas mandar a descansar. Beatriz de ella sonrió, triunfante. Valeria, hija, no te pongas dramática. Adrián lo hará por tu bien. Me levanté, furiosa, y antes de poder responder, escuché la voz de Adrián detrás de mí. Mamá, basta. Por un segundo creí que me estaba defendiendo. Pero entonces añadió, ya hablamos de esto, Valeria. Solo unos días. Necesitamos espacio despacio. La palabra se me clavó en el pecho como una lanza despacio. Repetí. ¿De qué, Adrián? ¿De tus hijos? ¿De tu esposa? ¿De la familia que juraste proteger? No empieces, dijo, bajando la mirada. No quiero discutir, me quedé sin palabras. Beatriz me observaba satisfecha, como quien contempla el resultado de un plan perfectamente ejecutado. Está bien, dije finalmente, con voz fría. Si eso quieren. Se los concedo. Subí las escaleras sin mirar atrás, aunque las lágrimas ya me nublaban la vista. Empaqué una maleta pequeña con lo indispensable, algo de ropa, documentos, una foto de los niños. Cuando bajé, los encontré en el comedor. Beatriz le servía café a Adrián como si todo estuviera en orden. Yo, en cambio, me sentía morir por dentro. Me voy, anuncié, sin titubear. Pero no lo hago porque me lo pidan. Lo hago porque necesito recordar quién soy. Adrián se levantó con un gesto de culpa mal disimulada. Valeria, no digas nada. Lo interrumpí. Ya no quiero tus explicaciones. Tomé las llaves y al salir, escuché a Beatriz susurrar algo que no olvidaré jamás. Te lo dije, hijo. Ella nunca estuvo a tu altura. Cerré la puerta y por primera vez en años respiré aire libre. Un aire frío, doloroso, pero real. Asterisco. Pasé esa noche en casa de Nadia, mi mejor amiga desde la universidad. Ella me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas al principio. Cuando por fin le conté todo, se quedó en silencio unos segundos.
No puedo creer que Adrián haya llegado tan lejos, dijo, furiosa. Siempre pensé que era un tipo recto. Yo también lo creí, susurré. Pero parece que me equivoqué. Nadia se acercó, me tomó de las manos. Valeria, tienes que cuidarte. No confíes más en él. Ni en su familia, asentí, aunque en mi interior había algo que no encajaba. No podía simplemente rendirme. No sin mis hijos, no pienso alejarme de Sofía y Mateo, dije con determinación. Haré lo que sea necesario para recuperarlos. Nadia sonrió con complicidad. Así se habla. No vas a dejar que te borren. Los días pasaron lentos, llenos de incertidumbre. Adrián me escribía mensajes cortos, fríos, los niños están bien. No vengas aún. Hablamos después, cada palabra era un muro más entre nosotros. Hasta que una tarde decidí regresar a la casa. Solo quería verlos, abrazarlos, sentirlos un momento. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré despacio, sin hacer ruido. El sonido de risas me guió hasta la sala. Sofía jugaba en el suelo con sus juguetes. Beatriz la observaba, sonriente, mientras Adrián hablaba por teléfono en el sofá. Pero algo me heló la sangre. Una voz femenina salía del altavoz. Su tono era demasiado íntimo, demasiado familiar. Te extraño, decía la mujer. Ojalá pudieras quedarte esta noche. Adrián bajó la voz. Sabes que no puedo, todavía no. Mi corazón se detuvo. Retrocedí un paso, con el alma hecha pedazos. Así que ese era su espacio. Ese era el motivo por el cual yo tenía que desaparecer. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas caían solas, silenciosas. No podía creerlo. Beatriz se levantó y me vio desde el pasillo. Su expresión cambió por un instante, sorprendida. Pero en lugar de decir algo, sonrió en una sonrisa lenta, cruel, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Yo di media vuelta y salí de la casa sin mirar atrás. El aire me golpeó el rostro y el corazón me ardía de furia. Ya no era solo dolor, era algo más. Una llama fría, implacable. El inicio de mi venganza. Esa noche caminé sin rumbo por las calles iluminadas solo por los faroles. No sentía el frío, ni el cansancio, ni el ruido de los autos. Solo escuchaba en mi cabeza aquella voz. Esa voz femenina, diciéndole a mi esposo te extraño. No sabía quién era, pero su tono, su risa, su forma de pronunciar cada palabra, me atravesaron como una daga. Ella era el motivo por el que Adrián me había dejado. El motivo por el que su madre sonreía con tanto orgullo últimamente. Y lo peor era que todos lo sabían. Menos yo. Cuando llegué al departamento de Nadia, ella me vio entrar pálida, con los ojos hinchados. Dejé caer la bolsa en el suelo y me senté en el sofá. Sin poder hablar, Valeria susurró, preocupada. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Adrián, tiene a otra. El silencio llenó la habitación. Nadia me abrazó, sin decir nada, durante varios minutos. Hasta que al fin, con voz baja, respondió, entonces ya no hay nada que salvar, negué con la cabeza. No, Nadia. No todavía. La miré fijamente. Quiero saber quién es, ella me observó con mezcla de miedo y respeto. Sabía que en ese momento, la mujer rota que llegó a su casa días atrás ya no existía. Había nacido otra Valeria, una que no pensaba llorar más. Durante los siguientes días, empecé a seguir los pasos de Adrián en silencio. Sabía sus rutinas de memoria. Dónde trabajaba, qué rutas tomaba, incluso dónde se detenía a tomar café. Un jueves por la tarde, lo vi salir de la oficina con una sonrisa que no le había visto en años. Sonreía mientras hablaba por teléfono. Caminaba ligero, casi feliz. Lo seguía a cierta distancia, hasta que se detuvo frente a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Allí estaba ella, una mujer de cabello oscuro, elegante, vestida con un traje ajustado color vino. Se levantó de la mesa cuando lo vio entrar y lo abrazó como si el mundo se detuviera. El aire se me fue del cuerpo, pero no lloré. Solo observé, desde el otro lado del vidrio, mientras ellos se sentaban y se miraban como si se pertenecieran. Pedí un café en el local de enfrente y me quedé allí mirándolos durante una hora. Reía él, reía ella, y yo planeaba mi próximo movimiento. Cuando Adrián regresó esa noche, me escribió un mensaje corto. ¿Podemos hablar mañana? Le respondí con calma, claro. Te veré en casa, no sospechaba nada. Y yo ya sabía lo suficiente. A la mañana siguiente, me vestí con la serenidad de alguien que había dejado de sufrir. Llamé a un conocido de la universidad, Sergio, un antiguo colega del bufete donde solía trabajar. Valeria, ¿tanto tiempo? Dijo sorprendido al escuchar mi voz.
Necesito tu ayuda, respondí sin rodeos. Quiero averiguar información sobre una mujer. Se llama Lucía Navarro, trabaja en la empresa de mi esposo. Sergio dudó un momento, pero aceptó. Te debo un favor. Mañana te paso todo lo que encuentre, y así lo hizo. Esa noche, recibí un sobre en la puerta del departamento. Dentro había una foto de Lucía con Adrián, saliendo del mismo restaurante que yo había visto. También un informe, soltera, 33 años, recién ascendida. Gracias, aparentemente, a una recomendación directa del director de la empresa. Mi esposo, ahí estaba la prueba. A la mañana siguiente fui a la casa, no por él, sino por mis hijos. Cuando Beatriz abrió la puerta, se quedó muda. ¿Qué haces aquí?, preguntó, molesta. Vine a ver a mis hijos, respondí con una sonrisa tranquila. No vine a discutir, entré como si la casa siguiera siendo mía. Adrián bajó las escaleras con expresión tensa. Valeria, no te esperaba. Lo sé, interrumpí. Pero no podía esperar más. Saqué una hoja doblada de mi bolso y la dejé sobre la mesa. Ya no tienes que esconderla. Sé todo sobre Lucía Navarro. El silencio se hizo denso. Adrián palideció. Beatriz intentó hablar, pero yo levanté la mano. No te molestes, Beatriz. Ya no me interesa tu opinión. Él se frotó la cara, derrotado. No es lo que piensas. Claro, dije, conteniendo la risa amarga. Siempre dicen eso, ¿no? Que no es lo que pensamos. Me acerqué, lo miré directo a los ojos. Durante años te di todo. Abandoné mi carrera, mis sueños, mi independencia. ¿Y tú? Tú lo cambiaste por una aventura barata en la oficina. Beatriz se acercó, intentando poner su mano en mi hombro. Valeria, por favor. No me toques, dije, firme. No estoy aquí para rogar. Estoy aquí para despedirme. Me giré hacia Adrián. Quiero el divorcio. Él se quedó mudo. ¿Así de fácil?, preguntó, incrédulo. No, Adrián. Nada de esto fue fácil. Pero tú lo hiciste inevitable. Me acerqué al pasillo, donde Sofía y Mateo observaban desde la escalera. Mami, ¿te vas?, preguntó Sofía, con los ojos llorosos. Me agaché y la abracé con fuerza. Sí, mi amor. Pero esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Le besé la frente, tomé mi bolso y salí de la casa, sin mirar atrás. Esa noche, en el departamento de Nadia, lloré en silencio. No por Adrián, sino por la mujer que había sido hasta ese día. Nadia me miró desde la cocina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Secándome las lágrimas, respondí. Voy a recuperar mi vida. ¿Y él?, preguntó. Él va a aprender lo que es perderlo todo, dije con una calma nueva en mi voz. Porque cuando una mujer deja de llorar, es cuando el mundo debería empezar a temerle. Y esa noche, con la luna iluminando el horizonte, supe que mi historia no había terminado. Solo acababa de empezar. Esa madrugada no dormí. El reloj marcaba las 3 de la mañana y yo seguía mirando el techo, con los ojos abiertos y el alma ardiendo. Cada recuerdo me quemaba, sus mentiras, sus silencios, sus excusas. Pero entre las cenizas del dolor, algo nuevo crecía. Determinación. Ya no era la misma Valeria que temía al que dirán, ni la que pedía permiso para existir. Esa mujer había muerto el día en que escuchó la voz de otra en el teléfono de su esposo. Ahora solo quedaba una, la que iba a hacer justicia. A la mañana siguiente me senté frente al espejo. No me reconocí. Ojeras profundas, el cabello desordenado, la piel pálida. Pero detrás de esa imagen cansada, mis ojos tenían algo nuevo, fuego. Me levanté y tomé una decisión. Volvería a ser abogada, no solo para reconstruir mi carrera, sino para recuperar el control de mi vida. Fui al antiguo bufete, donde trabajé años atrás. El olor a café y papeles me resultó familiar, casi nostálgico. Valeria, dijo el licenciado Ramírez, mi antiguo jefe, sorprendido. ¿Eres tú? Sí, respondí con una sonrisa tranquila. Y quiero volver. El hombre me observó en silencio unos segundos antes de asentir. Siempre fuiste una de las mejores. La puerta sigue abierta. Ese día regresé a los pasillos, donde alguna vez soñé con crecer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Mientras tanto, Adrián parecía disfrutar de su nueva vida. Sus redes sociales mostraban cenas, reuniones, viajes. Lucía aparecía en algunas fotos, disimuladamente al fondo, pero yo la veía. Siempre estaba ahí, como una sombra que se adueñaba de lo que alguna vez fue mío. Pero no me afectaba. Al menos, no como antes. Porque ya tenía un plan. Durante semanas, fui reuniendo información, los movimientos financieros de Adrián, las propiedades a nombre de su empresa, los pagos que hacía su amante desde cuentas compartidas.
Todo estaba allí, frente a mis ojos. Y con cada documento que encontraba, mi decisión se volvía más firme. No lo iba a destruir con gritos. Lo haría con inteligencia, con la frialdad que aprendí en los tribunales. Un viernes por la tarde, lo cité para hablar en un café discreto. Cuando llegó, parecía nervioso. No por culpa, sino porque sabía que yo ya no era la misma. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó, sin rodeos. Solo conversar, respondí, con una sonrisa serena. Como dos adultos, pidió un café. Yo ya lo tenía servido. Durante unos minutos, ninguno habló, hasta que saqué de mi bolso una carpeta. Stone, dije, deslizando los papeles hacia él, es un resumen de tus movimientos bancarios. ¿Qué?, balbuceó. Sí, Adrián. Conozco los pagos a Lucía, los depósitos extra a nombre de tu madre y los fondos que sacaste de nuestra cuenta conjunta. Su rostro cambió por completo. Pasó de la sorpresa a la furia. ¿Me estás espiando? No, respondí con calma. Estoy protegiendo lo que me pertenece. Él intentó recuperar su compostura. ¿Y qué piensas hacer con eso? Lo que corresponde, contesté. Pedir el divorcio con pruebas de infidelidad y mal manejo de bienes. Se quedó en silencio, pálido. Eso podría arruinarme, dijo finalmente. Sí, asentí. Lo sé, me levanté, tomé mi bolso y añadí, antes de irme, pero aún puedes evitarlo. Si deseáis ser justo, salí del café sin mirar atrás, dejando a Adrián con las manos temblorosas y la mirada perdida. Sabía que ese era solo el comienzo, los días siguientes fueron un torbellino. Adrián intentó llamarme, buscarme, incluso fue al bufete donde trabajaba. Pero yo ya no era su esposa sumisa, era su oponente. Y lo peor para él, era que conocía todas sus debilidades. Mientras tanto, Beatriz comenzó a inquietarse. Me mandó mensajes con tono sarcástico al principio. Hija, no te rebajes. No arrastres a los niños en esto. Pero cuando recibió la notificación judicial, su tono cambió. Por favor, hablemos. No respondí. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, recibí una llamada desconocida. ¿Valeria Torres?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Soy Eduardo Márquez, del área de auditoría de la empresa donde trabaja su esposo. Necesitamos hablar. Nos reunimos en un pequeño restaurante del centro. El hombre me explicó que Adrián había cometido irregularidades financieras, ocultando fondos y desviando dinero de la compañía. Yo lo escuchaba, sin pestañear. ¿Y por qué me lo dice a mí?, pregunté. Porque sabemos que usted tiene pruebas. Y porque su testimonio podría ser clave. Ahí lo entendí todo. Mi venganza ya no era solo personal. Era justicia. De esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No por lo que estaba a punto de hacer, sino porque sabía que estaba protés de un hombre que los habría usado para mantener su fachada perfecta. Toqué el cabello de Sofía y susurré: tu mamá no va a dejar que nadie les quite lo que merecen. Cerré la puerta y me miré en el espejo del pasillo. La mujer que vi no era víctima, ni esposa, ni sombra. Era una madre, una luchadora, y sí, una vengadora. Y mientras apagaba la luz, me prometí algo: Adrián iba a perderlo todo. Exactamente como me hizo perder a mí. La primera vez que me vi avanzar por los pasillos del juzgado, no sentí miedo. Sentí la electricidad que corre por las venas de alguien que sabe que ya nada la detendrá. Oscar, mi abogado, caminaba a mi lado con esa seguridad tranquila que me había devuelto la esperanza. Sus palabras eran certeras: preparamos la estrategia, presentamos las pruebas y dejamos que la ley haga lo suyo. Yo asentía por fuera y ardía por dentro. Cada documento, cada transferencia, cada mensaje que había reunido eran balas en mi cartuchera. Pero esta vez las usaría con cuidado, con la precisión de quien conoce el terreno. Los primeros días fueron una pelea de titaños, audiencias, solicitudes, comparecencias. Adrián y sus abogados intentaban minimizar, distraer, cuestionar todo. Presentaron relatos fabricados, versiones en las que yo aparecía inestable, impulsiva, casi ridícula. Pero teníamos algo que ellos subestimaban: hechos. Y la verdad, aunque tarde, tiene una forma terrible de imponerse. Mientras la batalla legal avanzaba, mi vida fuera de los expedientes comenzaba a recomponerse. Volví a aceptar casos pequeños en el bufete, primero asuntos administrativos, luego defensas más complejas. Mis manos, torpes al principio con los teclados y los papeles, recobraron su vieja maestría. Cada expediente ganado era una nota de música que afinaba mi confianza. Los fines de semana con mis hijos eran sagrados.
Organizábamos tardes de películas, manualidades gigantes con papel y pegamento, paseos al parque, donde reíamos sin pensar en las preocupaciones. Esos instantes eran mi combustible. Allí, entre risas y bocadillos, recordé por qué luchaba por la tranquilidad de sus sueños, por el derecho de que crecieran sin miedo a ser patrimonio de terceros. Un día, en una audiencia crucial, Edward Márquez se sentó en la banca de testigos. Sus palabras fueron directas, profesionales y certeras, pruebas de desvíos contables, facturas falsas, pagos a nombre de terceras empresas vinculadas a la familia de Adrián. El murmullo en la sala se volvió ruido. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. Adrián palideció y su abogado buscó desesperado una grieta donde refugiarse. Cuando terminé de declarar, me sentí extenuada pero extrañamente liviana. Era como si en ese estrado hubiese dejado caer un lastre de años. Oscar me apretó la mano con fuerza. «¿Vas bien?», murmuró, y algo en mí sonrió de gratitud. Pero la batalla no era solo en los tribunales. Los boletines de la empresa comenzaron a cambiar, auditorías internas, revisiones, titulares discretos en la prensa económica. Lo que hasta hace poco había sido el reino privado y protegido de Adrián y su familia, empezó a mostrar grietas visibles. Y con cada grieta, mi confianza crecía. En la vida privada también noté cambios. Vecinos que antes se cruzaban de acera al vernos ahora nos miraban con curiosidad. Algunos nos felicitaban, otros evitaban nuestras miradas, avergonzados. Mis suegros, por su parte, se encerraron en su orgullo herido. Beatriz dejó de aparecer en eventos y su sonrisa triunfante se hizo más tensa. Forzada una noche, después de acostar a los niños, Oscar me llamó con una noticia que aún hoy recuerdo con una mezcla de satisfacción y tristeza. La empresa había aceptado un acuerdo preliminar que devolvía parte de los fondos malversados y reconocía irregularidades en la gestión. No era el final, pero era la rendición de una parte importante de su narrativa. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té humeante entre las manos, pensé en todo lo que habíamos perdido y en lo que habíamos ganado. No era solo dinero ni tarjetas firmadas. Era la dignidad recuperada, la presencia reafirmada ante mis hijos, la posibilidad de un futuro sin sombras ajenas. Esa semana, sin embargo, hubo un episodio que me golpeó más de lo esperado. En una reunión con la escuela, la directora me miró con una mezcla de pena y curiosidad. «Sabemos lo que ha pasado, Valeria. Los niños están haciendo lo posible». Pero lo que me conmovió fue ahí cuando la maestra de Sofía me entregó un dibujo, una casa grande con dos figuras sujetando a dos niños. Debajo, en letras infantiles, estaba escrito «Mi casa con mami». Las lágrimas me vinieron sin aviso. Era la confirmación de que todo mi esfuerzo iba más allá de la venganza. Era el rescate de un hogar, de unos recuerdos, de una seguridad emocional que ningún juicio podría restaurar del todo, pero sí proteger. En paralelo a la tormenta legal, mi relación con Oscar evolucionó, pero siempre con la prudencia de una mujer que había aprendido a priorizar. Él era apoyo, un faro cuando la incertidumbre me golpeaba, y a veces, en la tregua de una noche, su compañía se sentía reconfortante, casi necesaria, pero mi corazón aún estaba en modo reconstrucción, y cualquier paso romántico sería medido y honesto. La magistratura, tras semanas de deliberaciones, decretó medidas cautelares favorables, supervisión contable en la empresa, tutela temporal sobre ciertos activos y medidas de protección para los niños, todo lo necesario para asegurar que el patrimonio familiar no desapareciera en maniobras opacas. Fue una victoria con sabor a justicia. Salí del tribunal esa tarde con los brazos cargados de expedientes y la sensación cálida de que el poder había cambiado de manos. No por revancha ciega, sino porque alguien decidió no permitir que la mentira y la manipulación siguieran gobernando una familia. Al volver a casa, Sofía me recibió con un dibujo nuevo, mami abogada, y esta vez, su orgullo me llenó más que cualquier triunfo. La venganza, que había imaginado al principio, esa idea afilada y oscura, se transformó en algo más noble, la restitución de lo que nos pertenecía y la construcción de un futuro sin miedo. Mientras dormían, me quedé observando sus rostros. Pensé en la mujer que una vez fui y en la que estaba llegando a ser, paciente, feroz, justa. Cerré los ojos con la certeza de que, aunque la tormenta aún no había terminado, cada paso había valido la pena. La balanza había comenzado a inclinarse y el poder, finalmente, estaba en nuestras manos.
Pensé que, después de tanto dolor, finalmente podría respirar. Las audiencias más duras habían terminado, los jueces habían hablado, y mis hijos sonreían otra vez. Creí que la calma, por fin, me pertenecía, pero me equivoqué porque cuando uno derrota a un hombre acostumbrado al poder, no desaparece, solo se esconde, esperando su momento para contraatacar. Y Adrián no iba a rendirse tan fácil. Una tarde de viernes, mientras salía del bufete, vi su auto esperándome frente al edificio. El mismo vehículo negro, impecable, con los vidrios oscuros. Por un segundo dudé si era mi imaginación. Pero cuando se bajó del coche, lo confirmé, era él. Valerian dijo, con voz tensa, tenemos que hablar. Lo miré fijamente. No tenemos nada de qué hablar, Adrián. Todo se discute en el tribunal. Esto no es sobre los tribunales, dijo, acercándose un paso. Es sobre los niños. Su tono cambió. Más suave, casi suplicante. Por un instante vi en su mirada al hombre que conocí hace años, aquel que me prometía el mundo. Pero luego recordé sus mentiras, sus engaños, sus risas con otra. Hablan, le dije, cruzando los brazos, suspiró. Quiero verlos más seguido. No soy el monstruo que tú crees. Eso respondí con frialdad, no me corresponde decidirlo a mí, sino al juez. Sus labios se tensaron. ¿Así será? ¿Vas a dejar que un papel decida si puedo ver a mis hijos? No, Adrián, repliqué. Tú lo decidiste el día que destruiste esta familia. Por un segundo pensé que me respondería con furia, pero en su lugar bajó la mirada, derrotado. Te estás convirtiendo en alguien que no reconozco. Valeria. No, Adrián. Di un paso hacia él. Por primera vez, me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser. Me giré y me alejé sin mirar atrás. Pero, mientras caminaba, sentí algo extraño, como si alguien más nos hubiera estado observando. Esa noche, en casa, mientras repasaba documentos, escuché un ruido leve en la puerta. Pensé que era el viento hasta que vi un sobre deslizarse por debajo. Lo recogí. Dentro había solo una hoja impresa con letras negras. Nada termina hasta que yo diga que termina. No había firma, no había remitente. Pero supe al instante quién lo había enviado. Mis manos temblaron un momento. No de miedo, sino de rabia, porque Adrián ya no tenía poder sobre mí. Y sin embargo intentaba recordarme que aún podía intimidar. Guardé la hoja en una carpeta junto con todo lo demás. Esta vez no reaccionaría con impulsividad. Aprendí que la venganza más efectiva no se grita. Se ejecuta en silencio. Los días siguientes fueron tensos. Adrián había perdido influencia en la empresa y las auditorías continuaban revelando irregularidades. Su madre, Beatriz, comenzó a moverse entre contactos viejos, intentando limpiar el apellido familiar. Y Lucía desapareció. Alguien dijo que había renunciado y dejado la ciudad. Otros aseguraban que Adrián la había sacrificado para protegerse. No me importaba. En realidad, ya no. Lucía era solo una pieza más del tablero que él mismo había construido. Lo que sí me importaba era proteger a mis hijos. Empecé a notar comportamientos extraños, llamadas que no contestaban, miradas tristes cuando regresaban del fin de semana con su padre. Una noche, Sofía se sentó a mi lado en el sofá. Mami, dijo con voz bajita, ¿por qué papá dice que tú quieres que él se vaya para siempre? Sentí un nudo en la garganta. Lo abracé con fuerza. Tu papá y yo solo estamos tratando de entendernos, mi amor. Pero nada de eso cambiará cuanto te queremos. Sus ojos grandes me miraron, buscando certeza. ¿Y tú ya no lo quieres? A veces, cariño, querer no basta, le respondí con una sonrisa triste. Hay cosas que el amor no puede curar. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cómo él usaba a los niños para herirme, sin entender que, al hacerlo también lo sería a ellos. Era un juego cruel, uno que no podía permitir que continuara. Al día siguiente hablé con Oscar. Quiero una orden de restricción, dije, firme. ¿Amenazas directas?, preguntó él, sorprendido. Saqué el sobre del bolso y se lo mostré. Esto. Y los mensajes que ha mandado a los niños. Él asintió, comprendiendo. Está bien, Valeria. Haremos lo necesario. Mientras avanzaba el proceso, mi entorno se transformaba. Las noticias sobre Adrián comenzaron a circular, demandas internas, renuncias, rumores. Beatriz intentaba sostener la fachada familiar, pero cada vez era más evidente que el imperio de apariencia se desmoronaba. Una tarde, cuando fui a buscar a los niños al colegio, una mujer se me acercó. ¿Eres Valeria Torres?, preguntó. Sí. ¿Nos conocemos? No, dijo ella, bajando la voz, pero yo también estuve con Adrián. El mundo se me detuvo.
Ella me miró con ojos cansados. No vine a humillarte, vine a advertirte. No va a detenerse. No puede. Es de los que destruyen todo lo que no pueden controlar. Su nombre era Marina y había trabajado con él años atrás. Me habló de los abusos de poder, de cómo manipulaba, de cómo hacía que la gente se sintiera culpable por sus errores. Esa conversación me abrió los ojos aún más. Mi lucha no era solo por mí. Era por todas las mujeres que él había usado, engañado o hecho sentir pequeñas y, de repente, mi historia dejó de ser un acto de venganza personal. Se convirtió en una causa. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y avances. Mis hijos, más tranquilos, mi carrera, sólida, y mi vida, por primera vez, bajo mis propias reglas. Pero entonces, justo cuando parecía que todo estaba bajo control, recibí una llamada inesperada. Era Oscar. Valeria, necesito que vengas al despacho. Hay algo que tienes que ver. Su tono era serio, demasiado serio. Cuando llegué, me entregó una carpeta con documentos recién llegados del tribunal. Adrián presentó una nueva demanda, dijo, ¿otra? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Quiere la custodia total de los niños. El aire se me fue de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por mí, sino por lo que él podía hacerles. Esa noche me quedé en la habitación de Sofía y Mateo, viéndolos dormir. Sabía que lo que venía sería la parte más difícil de mi historia. No solo una guerra legal, sino una guerra emocional. Apreté los puños. Si él quería una batalla, la tendría. Pero esta vez no iba a defenderme desde el dolor, sino desde el poder, porque ya no era la mujer que lloraba por las noches. Era la que aprendió a levantarse y a luchar sin miedo. El día que recibí la citación oficial para la nueva audiencia, supe que mi historia estaba entrando en su punto más peligroso. El encabezado decía, demanda de custodia completa presentada por Adrián Morales contra Valeria Torres. Leí mi nombre una y otra vez. No porque no lo reconociera, sino porque, de pronto, lo sentí extraño, como si perteneciera a otra mujer. Una mujer que ya había peleado demasiado, pero que no podía rendirse. Cuando llegué al despacho de Oscar, su rostro serio me lo confirmó. Adrián había contratado un nuevo abogado, uno de los más agresivos de la ciudad. Va a intentar demostrar que eres inestable emocionalmente, me dijo Oscar con voz grave. Que el estrés, el divorcio y las denuncias te afectaron psicológicamente. Reí con amargura. Y él, el hombre que envía amenazas y manipula a sus hijos, ¿ese es el padre ejemplar? Oscar suspiró. Lo sé, Valeria. Pero debemos mantener la calma. Si pierdes el control, le estarás dando la razón. Asentí. Respirar. No dejar que el pasado me arrastre otra vez. Ese era mi nuevo mantra. Los días antes del juicio fueron un infierno silencioso. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Sofía y Mateo viviendo con él, escuchando sus mentiras, creciendo en una casa donde la verdad se retorcía. Una tarde, mientras caminábamos de regreso del colegio, Sofía me tomó la mano y dijo, «Mami, papá dice que tú me vas a quitar de su vida». Sentí el corazón desgarrarse. Me detuve, me agaché a su altura y la miré a los ojos. Nunca haría eso, mi amor. Tú y tu hermano son mi vida. Lo único que quiero es que estén bien. Ella sintió, con esa inocencia que duele. En ese momento entendí que la pelea no era solo en un tribunal. Era una batalla por el alma de mis hijos, por su futuro, por su paz. El día de la audiencia amaneció gris. El cielo parecía presagiar tormenta. En la sala, Adrián estaba impecable, con su traje oscuro y su falsa serenidad. A su lado, Beatriz lo miraba con orgullo, como si nada de lo ocurrido existiera. Yo, en cambio, estaba serena. Había pasado la noche repasando cada palabra, cada evidencia, cada detalle. No me temblaban las manos. No tenía miedo. El juez, un hombre de mediana edad con voz firme, abrió la sesión. El caso Morales Torres, custodia de menores. Adrián fue el primero en hablar. Su tono era meloso, calculado, lleno de medias verdades. Habló de una madre desequilibrada, una mujer obsesionada con el control, una situación emocional peligrosa para los niños. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, con la misma frialdad con la que se escucha a un extraño hablar de alguien que ya no eres tú. Cuando llegó mi turno, me levanté y caminé hacia el estrado. El silencio se apoderó de la sala. Su señoría, dije, con voz firme, no voy a defenderme de mentiras. Voy a mostrarle hechos. Saqué una carpeta y la abrí con calma. Dentro estaban las pruebas de sus amenazas.
los mensajes manipuladores enviados a los niños, y el informe psicológico que demostraba mi estabilidad emocional. Durante años, mi esposo fue visto como un hombre ejemplar, pero detrás de esa fachada había un patrón de control y manipulación. No vengo a destruirlo, vengo a proteger a mis hijos. El juez asintió lentamente. El abogado de Adrián intentó interrumpir, pero él levantó la mano. Déjela continuar. Y continué. Cada palabra era una liberación. Cada documento, una herida expuesta a la luz. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Adrián. El juez pidió un receso. Salí del tribunal y respiré profundamente. El aire olía a lluvia y a justicia. Horas después, regresamos para escuchar la resolución. El juez habló con tono solemne tras revisar los documentos, los testimonios y el comportamiento de ambas partes. Este tribunal determina que la custodia principal permanecerá con la madre, Valeria Torres, con visitas supervisadas para el padre hasta nueva revisión. Beatriz se llevó una mano al pecho. Adrián se quedó helado. Yo cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en años: libertad. No grité, no lloré. Solo sonreí, en silencio, mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Era el sonido de mi victoria, pero también de mi paz. Esa noche, al llegar a casa, Sofía y Mateo me esperaban con dibujos y abrazos. ¿Ya terminó todo, mami?, preguntó ella. Sí, mi amor, ya terminó. Los abracé fuerte. En ese instante entendí que la verdadera venganza no era verlo derrotado, era poder mirarlos a los ojos y saber que los había salvado. Los días siguientes fueron extraños. Beatriz intentó contactarme, pero no respondí. Lucía seguía sin aparecer. Y Adrián simplemente se desvaneció. Pero dentro de mí algo seguía alerta, porque cuando alguien como él pierde, no lo acepta. Solo espera el momento para volver. Una tarde, mientras salía del trabajo, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Valeria, dijo una voz familiar, cansada, casi rota. Tenemos que hablar. Es importante. Reconocí su voz al instante. Era Lucía. Esa llamada cambió todo. Habían pasado meses desde que escuché por última vez el nombre de Lucía, y, sin embargo, bastó su voz para que el pasado volviera a golpearme con fuerza. ¿Por qué me llamas?, pregunté, fría. No para pedirte perdón, dijo ella con un hilo de voz. Quiero contarte algo que no sabes, algo que te mereces saber. Su tono no sonaba arrogante ni defensivo, sonaba roto. Después de unos segundos de silencio, acepté encontrarme con ella. Nos citamos en un café pequeño del centro, lejos de la empresa, lejos de mi casa. Cuando entré, la reconocí de inmediato. Ya no era la mujer elegante de cabello perfecto y sonrisa altiva. Era una sombra de sí misma. Ojeras profundas, mirada triste. Gracias por venir, susurró. Hablan, dije, sin rodeos. Lucía respiró hondo. No vine a justificarme. Lo que hice estuvo mal, y lo sé. Pero necesito que entiendas algo. Él no me dejó opción. La miré en silencio, sin saber si creerle. Cuando empecé en la empresa, continuó. Adrián era encantador, carismático, atento. Me hizo sentir que mi trabajo valía. Luego empezaron las insinuaciones, los mensajes, las promesas. Dijo que su matrimonio estaba roto, que tú lo maltratabas, que se quedaba solo por los niños. La historia de siempre, pensé. La misma mentira repetida con cada mujer que cae en su red. Intenté alejarme, pero me amenazó, dijo, bajando la voz. Me dijo que si lo rechazaba, perdería mi puesto, que nadie me creería. Y cuando todo explotó, me usó como chivo expiatorio. Guardé silencio largo rato. Ella me observó con lágrimas contenidas. No estoy pidiendo compasión, Valeria. Solo quería que supieras la verdad. Él destruye a todos los que se cruzan en su camino. Y lo seguirá haciendo si nadie lo detiene. Su voz tembló. Por primera vez, no vi a la otra. Vi a otra víctima. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Su fue del país hace un mes, respondió. Lo investigan por desvíos y evasión fiscal. Está escondido, pero tarde o temprano caerá. Asentí despacio. No sentí alegría, ni venganza, solo una calma triste. La justicia, al fin, estaba haciendo su trabajo. Cuando salí del café, el viento era frío pero ligero. Por primera vez en años, respiré sin peso en el pecho. Ya no tenía miedo. No de él, no del pasado, no del futuro. Caminé por las calles del centro, viendo a la gente pasar. Rostros, risas, historias. Y pensé en la mía, una historia de amor convertido en ceniza, pero también en fuerza. En algún punto, mi teléfono sonó. Era Oscar. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí, sonriendo.
Todo, por fin, está bien. Los meses siguientes trajeron una calma nueva. Mi trabajo floreció. Empecé a tomar casos de mujeres que habían pasado por lo mismo que yo: abandono, manipulación, miedo. Cada historia era un reflejo de la mía, y ayudarlas se volvió mi nueva forma de sanar. Con el tiempo, abrí mi propio despacho, Torres y Asociados, Defensa y Dignidad Femenina. El nombre nació una noche, mientras veía a Sofía hacer la tarea y a Mateo armar un rompecabezas. Dignidad. Esa palabra era el centro de todo. Un domingo cualquiera, Sofía me preguntó: «Mami, ¿tú ya perdonaste a papá?». La pregunta me sorprendió. No la había pensado así, en términos de perdón. «No lo sé, hija», dije con sinceridad, «pero ya no le deseo mal». Ella sonrió. «Entonces sí lo perdonaste». Y en su inocencia entendí que tenía razón. Perdonar no es justificar, es soltar. Es decidir que el pasado no te define, que no merece más lágrimas. Un año después, recibí una carta sellada sin remitente. Dentro, una sola línea: «Perdí todo, pero tú ganaste lo que más importa. Ojalá algún día entiendas». La letra era de Adrián. No supe desde dónde la envió, ni me importó. Solo la guardé en un cajón. Por primera vez, no sentí rabia. Solo paz. Esa noche, en la terraza de mi casa, miré el cielo estrellado. El aire olía a jazmín y el silencio era suave como un abrazo. Pensé en todo lo que había pasado, en cada lágrima, cada batalla, cada caída. Y supe que todo había tenido sentido. Porque a veces, la venganza más grande no es destruir al otro, sino reconstruirte tú misma. Y yo lo había hecho. Sofía salió descalza, con su pijama azul. «Mami, ¿me cuentas una historia antes de dormir?». Sonreí. «Claro, amor. Te contaré una historia sobre una mujer que aprendió a ser fuerte». Ella se acurrucó en mis brazos mientras comenzaba: «Había una vez una mujer que lo perdió todo. Y aún así encontró su libertad». La luna iluminaba el jardín. Y mientras su respiración se hacía lenta y tranquila, comprendí que ese momento era el verdadero final feliz, no el de una venganza, sino el de una mujer que aprendió a renacer. La historia de Valeria nos recuerda algo poderoso, que incluso en medio del dolor, la traición y la oscuridad, siempre hay un camino de regreso hacia uno mismo. Porque cuando el amor propio despierta, ninguna mentira puede volver a apagarlo. Ella no solo venció a su pasado, lo transformó en fuerza. No buscó destruir a quien la dañó, sino reconstruirse desde las cenizas. Y esa es la venganza más hermosa de todas. A veces el destino te rompe, solo para que renazcas más fuerte. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñame en más relatos donde las mujeres se levantan, luchan y ganan. Déjame tu comentario. ¿Tú también crees que el perdón puede ser una forma de venganza? Gracias por ver, por sentir y por quedarte hasta el final. Porque esta no es solo una historia, es un recordatorio de que tú también puedes renacer. Nos vemos en el próximo video.